Seguramente has escuchado o has visto una de las historias más icónicas de esta época. Su autor fue el escritor Charles Dickens. Se llama Cuento de Navidad. Sí la has visto seguramente. Bueno, de aquí deriva esto que te quiero compartir hoy. Escribiendo mi propio cuento de Navidad. Empecemos por algo que es importante también tomar en cuenta. Otra historia que la quiero conectar con la historia de Cuento de Navidad. ¿Has visto al amargado Grinch? Pues en esta época hay muchas personas que en lugar de expresar felicidad en esta época del año, expresan amargura. Y sabes, yo hice un acróstico con esto. Personas que son muchas veces envidiosas o egoístas, gruñonas, odiosas, dirían algunos, pero sobre todo, saboteadoras. Sí, sabotean la alegría y la felicidad de muchos en esta época, amargándose, teniendo dolor en su corazón y no reconociéndolo. El problema de los egos. Bueno, si lo notaste, ahí está el acróstico, egos. Y el ego tiene que ver cuando pensamos solamente en nosotros mismos sin importarnos los demás. Me importo yo, me importa mi felicidad, pero no la de los demás. Y si otros son felices, en realidad yo estoy enojado. No es esa la actitud. Si tú en este momento estás enojado, amargado, triste, con luto en tu corazón, déjame decirte algo. Es tiempo de escribir tu propio cuento de Navidad. Quiero recordarte un poco acerca de Cuento de Navidad, o si tú no lo has visto, contarte brevemente. Esta historia trata sobre un hombre, Ebenezer Scrooge, que era amargado, que prácticamente no creía en esta fiesta de la Navidad y que veía la alegría de otros, pero él mismo era un hombre que estaba sumamente amargado. Llega al punto que en un momento determinado él tiene que pasar por un proceso y en este proceso él tiene un encuentro con 3 espíritus. Fantasmas le dicen en otras de las versiones de Cuento de Navidad. Pero yo te voy a hablar hoy de espíritus y vamos con el primero. El espíritu de las Navidades pasadas. Sí, probablemente en este tiempo tú también, igual que Scrooge, te estés enfrentando al espíritu de las Navidades pasadas. Ya a muchos nos pasa. Una canción, una película, una historia nos recuerda a alguien que probablemente en Navidades pasadas estuvo con nosotros. O nos recuerda algo de nuestras propias Navidades pasadas. Tenemos muchos Scrooge modernos. Gente que viene amargada de su pasado. Gente que en algún momento fue rechazada en su niñez. Y gente que muchas veces utiliza sin darse cuenta, inconscientemente, un mecanismo que nosotros le llamamos mecanismo de compensación. ¿Y qué tiene que ver esto con que la persona esté amargada? Mucho. En realidad el mecanismo de compensación tiene que ver con tratar de demostrar a otros que realmente valemos. Algo así como decir, pues para que vean que yo valgo. Pero en realidad déjame decirte algo. Tú no vales por lo que haces. Tú y yo valemos por lo que somos. ¿Ok? Entonces necesitamos también entender que muchas veces, y esa es otra causa de amargura en el corazón de muchas personas, hemos dejado pasar oportunidades. Y llegamos a esta época con ese espíritu de las Navidades pasadas que implica la pérdida de oportunidades. O el autosabotaje, cuando en algún momento nosotros mismos nos hemos saboteado a nosotros mismos. Y obviamente pues hemos caído en la trampa, ¿verdad? De dejar ir cosas. Y ahora lo lamentamos y nos amargamos por eso. Necesitamos algo.
una palabra que probablemente no has escuchado, pero yo te la voy a compartir hoy. Se llama metanoia. Metanoia. ¿Qué quiere decir esa palabra? Es una palabra griega que literalmente se traduce como cambio de mente para un nuevo comienzo. Bueno, yo le agregué esa parte en realidad del nuevo comienzo. La palabra literal significa cambio de mente o cambiar la manera de pensar. Y fue la primera palabra que salió a nivel público de los labios del líder más grande de toda la historia, del ser más extraordinario que ha pisado esta tierra, Jesucristo, de quien en este tiempo, en este fin de año, se celebra su nacimiento. Pero yo te quiero referir a algo que probablemente te va a sonar, porque yo le llamé Back to the Past. Back to the Past. ¿Has escuchado? Probablemente tú eres fan, igual que yo, de aquella trilogía Back to the Future, ¿verdad? Marty McFly, ¿quién no lo recuerda? ¿Verdad? El Doc, ¿sí? Bueno, pues déjame decirte que hoy yo le llamé a esto Back to the Past y forma un acróstico. El acróstico es era. Lo que yo era. Estas son las navidades pasadas. Estamos hablando de las navidades pasadas. Lo que yo era. Era. Esta palabra era tiene la clave para que tú logres sanar de esas situaciones que te hicieron daño. La E significa entender tus por qué. Sí, entender tus por qué. ¿Por qué te comportas así? ¿Por qué reaccionas como reaccionas? ¿Por qué estás con esa amargura? ¿Por qué tienes esa tristeza, esa depresión? Era. En primer lugar, entiende tus porqués. En segundo lugar, reconoce tu condición. La R es reconoce tu condición. Tienes que reconocer y decir y admitirlo. Sí, estoy amargado, sí, tengo este problema, sí, me siento rechazado. Ya, no evadirlo, enfrentarlo. Y por último, la A, aprender para cambiar. Y esto fue lo que prácticamente Scrooge tuvo que hacer. Scrooge tuvo que darse cuenta de todo lo que había dejado pasar. Scrooge tuvo que darse cuenta de todas las oportunidades que había dejado ir. Pero la idea era que él aprendiera de su pasado. Y es lo que podemos hacer del pasado. No amargarnos con el pasado, aprender del pasado para cambiar. Para que seamos nuevas personas, pero sobre todo para que cambiemos la manera de pensar. Y de pronto, 2 campanadas. Me estoy refiriendo de nuevo a la historia de Scrooge. Suenan 2 campanadas y viene el espíritu de las navidades presentes. Este espíritu de las navidades presentes lleva a Scrooge a enfrentarse también a una realidad de quien él es. Y por eso es que yo escogí un acróstico. ¿Se recuerdan que tocamos el acróstico era cuando hablamos de las navidades pasadas? Ahora vamos a tocar el acróstico soy. ¿Y qué quiere decir soy? Soy son 3 cosas que en algún momento se dan y que en algún momento también tenemos que tratar. La primera, la S, siguiendo ciclos. Es increíble que hasta hoy todavía nosotros estemos muchas veces en círculos viciosos. ¿Te ha pasado? Como que no logras salir de algo, no logramos romper ciclos y es importante que aprendamos en primer lugar a identificar esos ciclos que estamos siguiendo y romper con ellos. Número 2, la O, oportunidades menospreciadas. ¿Te recuerdas que cuando hablamos acerca de las navidades pasadas, hablamos de las oportunidades perdidas? Ahora vamos a hablar de las oportunidades menospreciadas. Y cuando hablo de oportunidades menospreciadas, me recordaba del sobrino de Scrooge. ¿Te recuerdas la historia? Bueno, si no han visto la historia, hay oportunidad de verla en muchas plataformas. Es cuando el sobrino llega a invitar a su tío para que vaya a su casa a celebrar la Navidad con él y con todos sus amigos. Y él no quiso, no aceptó en un principio. ¿Esto qué significa? Hay oportunidades que en el presente nosotros menospreciamos. No las vemos como algo importante, pensamos que son simplemente, pues como diría Scrooge, son pamplinas, ¿verdad? O sea, no son cosas importantes, las menospreciamos. Tienes que identificar realmente qué oportunidades son auténticas oportunidades, incluso para cambiar, y que en este momento las estás menospreciando. Y número 3, yo acepto y acuerdo. Yo acepto y acuerdo, la Y o la Y. Yo acepto y acuerdo. Acepto cómo en este momento, mejor dicho, me estoy comportando y acuerdo cambiar, hacer algo diferente. En conclusión, el espíritu de las navidades presentes tiene que ver con esto. Vivir tu presente o vivir mi presente de acuerdo a quién soy. Vivir mi presente de acuerdo a quién soy.
pero muchos no saben quiénes son. Muchos no saben para qué nacieron. Muchos no saben para qué están en esta tierra. Muchos no han encontrado su Ikigai. Ikigai significa su razón de ser o su razón de existir. ¿Tú ya sabes quién eres? ¿Tú admites que en este momento probablemente hay ciertas cosas que necesitas tratar y superar? De eso se trata precisamente la lección del espíritu de las Navidades presentes. Y aquí viene el más temido de todos los espíritus. Cuando suenan las 3 campanadas, se presenta el espíritu de las Navidades futuras. El más tenebroso de todos, al que ni siquiera se le puede ver el rostro. Y es que ese es el futuro, un futuro incierto. Ya nos pasó ahorita con esta situación que nos tocó vivir. Un futuro incierto, pero un futuro al que tú y yo le podríamos dar forma. El espíritu de las Navidades futuras. Bueno, para esto ya te di más o menos el esquema y sigo con ese esquema. Déjame decirte que elaboré un acróstico que es casa. Casa. ¿Ya? Normalmente cuando nosotros pensamos a futuro, casi todo el mundo piensa en, por ejemplo, tener su propia casa. Y casa significa muchas cosas, ¿verdad? Un lugar confortable donde vivir, donde compartir con los demás, etc. Casa es ese ambiente que nos vamos a formar, que vamos a crear para que nuestro futuro y el futuro de los que nos rodean sea mejor. Casa significa lo siguiente: en primer lugar, cambio mi mente. Ya te había mencionado eso en algún momento. Cambio mi mente. Tengo que cambiar mi manera de pensar. Tengo que cambiar la manera como estoy viendo el mundo. Scrooge tenía que cambiar su mente. No podía seguir pensando de la misma manera. Cambio mi mente. Identifico cuáles son aquellas cosas que tengo que cambiar en mi mente y lo hago. En segundo lugar, anticipo el futuro. Pero si es un futuro incierto, ¿cómo lo voy a anticipar? Bueno, puedes anticipar el futuro cuando tú te conoces, cuando sabes para qué estás aquí. Lo mencioné anteriormente, en el espíritu de las Navidades presentes. Cuando tú sabes quién eres, sabes qué tienes que hacer. Y por lo tanto, te puedes proyectar mejor a futuro. Número 3, la S significa siembro bien. Los principios. Dentro de los principios está la siembra y cosecha. No te puede ir bien en la vida si no sigues principios. Y uno de ellos es la siembra y la cosecha. Tienes que sembrar bien para que te vaya bien en el futuro. Y eso es lo que entendió también Scrooge. Por eso empezó a hacer cosas buenas. Por eso empezó a hacer buenas obras. Y nos falta una, la A. Acciono con intencionalidad. No se trata nada más de que decidas cambiar. No se trata nada más de que empieces a hacer algunas cosas. Se trata de que sigas accionando intencionalmente, sabiendo que en la medida en que siembras vas a cosechar algo bueno a futuro. Y obviamente vas a poder inclusive ser en parte arquitecto de tu destino. Bueno, aquí les quiero mencionar una película. Probablemente ustedes la vieron, se llama Mi Encuentro Conmigo. El nombre original en inglés es The Kid. Una de las mejores películas, yo considero que es una de las mejores películas de Bruce Willis. Bueno, en esta película, este ejecutivo, porque ahí hace el papel de un ejecutivo, de un asesor de imagen, se encuentra con su niño, con él mismo cuando era niño. Y él piensa que él le va a cambiar la vida al niño, porque el niño era un patético fracasado, era alguien que, pues, obviamente es la imagen de alguien que él no quería ser, aparentemente, pero este niño tenía algo más importante que su adulto: sueños. Sueños que en algún momento había dejado ir, porque estaba herido, porque tenía un problema, y muchas veces va a ser necesario. Si no has visto la historia, te animo a verla, a buscarla. Se llama Mi Encuentro Conmigo. Es una fantástica película con mucho mensaje de Bruce Willis, pero en esta película, una de las cosas que vemos es que en lugar de que el adulto le enseñara al niño, es el niño el que le enseña al adulto, sobre todo el momento en el que él es herido y cómo poder sanar esa herida y recuperar los sueños. En conclusión, deja que tu niño te muestre tu pasado para que, comprendiendo el origen, vivas un presente diferente y te proyectes hacia un futuro donde te reencuentres con tus sueños.
En este momento probablemente estoy hablándole a muchas personas que se han olvidado de soñar. Damas y caballeros, hoy es el momento para que nos reencontremos con nuestros sueños. Quiero mostrarles a ustedes un video de una radio sudamericana. Es un video de hace varios años, pero creo que les va a dejar un mensaje importante. Véanlo bien, por favor. Si tú eres un caballero, pues te va a hablar a ti, o si tú eres una dama, vamos a verlo completo, porque está la historia de un caballero y una dama y cómo ellos llegaron a reencontrarse con sus sueños. Veamos a continuación este video. ¿Mario? ¿Astro? ¿Cómo estás? Bien. ¿Tú? Bien, aquí comprando. ¿Y en qué andas ahora? Ahí, en el banco. Tú sabes. ¿Aún piensas en mí? Todas las noches recuerdo cuando éramos niños, cuando nos escapábamos a la azotea para ver las estrellas. Luego tu mamá te llamaba: ¡astronauta! ¡Hora de aterrizar en la cama! Era un sueño tonto, ¿no? Sí. Bueno. Cuídate, sí. Reencuéntrate con tus sueños. Frecuencia Latina. Sueña en grande. Piensa en grande. Cuarto piso, por favor. ¿Campeona? Janet, ¿cómo estás? Bien, aquí, trabajando. Pero tú estás increíble. Gracias. Lo nuestro fue una locura, ¿no? La locura fue no seguir intentando. Yo creo que no lo hubiera logrado. Yo creo que nunca es demasiado tarde. Reencuéntrate con tus sueños. Frecuencia Latina. Fantástico, ¿no es cierto? Bueno, este joven que deseaba ser un astronauta, pero que estaba frustrado haciendo algo para lo cual él no había nacido. Probablemente muchos, cuando tú les cuentes de tus sueños, te van a decir: es una tontería, ¿en qué estás pensando? ¿Dónde está la mente? ¿Dónde está tu cabeza? ¿Verdad? Pero, sin embargo, esos sueños son sueños que probablemente tú tienes en tu corazón porque son parte de tu diseño. Y este joven estaba frustrado, trabajando en un banco, no era lo que él quería. Y la chica también estaba haciendo un trabajo de oficina cuando ella tenía la visión y el sueño en un momento determinado de ser una tenista famosa, ¿verdad? Hasta que se reencuentran. En este caso ya no se reencontraron con el niño, en este caso se reencontraron con esa persona que ellos querían ser a futuro. Pero la película esta que yo te acabo de mencionar, de Mi Encuentro Conmigo, también tiene una parte en donde él, al final de la película, y no quiero darte un spoiler,
Pero al final de la película se reencuentra, o se encuentra, mejor dicho, con el ideal de lo que él quería llegar a ser, Bruce Willis, ¿verdad? Mejor no te lo digo. Pero hay 3 cosas que él quería llegar a ser. Mi amigo, mi amiga, nuevamente, deja que tu niño te muestre tu pasado para que, comprendiendo el origen, vivas un presente diferente y te proyectes hacia un futuro donde te reencuentres con tus sueños. Scrooge perdió mucho, pero según dice el final de la historia, perdió mucho de su pasado, pero según dice el final de la historia, al final vivió para que él mismo fuera inspiración para otros, sobre todo en esos tiempos de Navidad. Y yo te pregunto, ¿qué vas tú a sacar de lección del encuentro con el espíritu de las Navidades pasadas, presentes y futuras? Espero que sea un futuro que también inspire a otros. Así es que, nuevamente hoy tienes la oportunidad de escribir o reescribir tu propio cuento de Navidad.